En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El domingo 29 de junio, estamos también en el inicio de la semana 13 del tiempo ordinario, celebramos la fiesta de Santos Pedro y Pablo apóstoles. Vemos que San Pedro, rescatado del poder de Herodes, y San Pablo, protegido de sus enemigos, proclaman con sus vidas que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios vivo. San Pedro muere en el año, en Roma bajo el poder de Nerón, muere en el año 64 en Roma bajo el poder de Nerón, pescador Galileo, vocero de los 12, que pasó a ser el príncipe de los apóstoles. Se le atribuyen 12 epístolas, patrono de los que se dedican a la industria de la pesca. San Pablo, narra la tradición, fue martirizado en Roma en el año 67, fariseo, que pasó a ser el apóstol de los paganos. Sus cartas podrían datar de los años 50 al 65, patrono del apostolado laico, del movimiento cursillista, de la acción católica, también patrono de Malta y Grecia. En el Depositio Martyrium asigna esta fecha a la solemnidad de estos apóstoles. Ambos son los patronos principales de Roma y se mencionan en el canon romano. Su culto se remonta a los orígenes mismos de la iglesia. Por el año 200 ya existían monumentos funerarios a los dos apóstoles que seguirán siendo siempre protectores y guías de la iglesia. Roma, la capital del Imperio Romano, fue santificado por su martirio y el de innumerables mártires que siguieron su ejemplo. Ofrecemos la Santa Misa por el Santo Padre, quien es el vicario de Cristo, y el Pedro que en el cual la iglesia se rige y se guía. Vamos a pedir al Señor también en esta Santa Misa por el perdón de nuestros pecados, por la salvación de nuestras almas. Bien, volviendo a este domingo 29 de junio, nos encontramos que en Santos Pedros y Pablos apóstoles, el Señor me libró de todos mis temores. Origen de esta festividad, la Iglesia de Roma desde tiempos remotos unió en una sola celebración a estos apóstoles. De ello dan testimonio antiguas inscripciones en las catacumbas. El primer testimonio de su celebración, el 29 de junio, lo tenemos a partir del siglo III. En el siglo IV ya se celebraba con regularidad este día. El pueblo romano junto con otros peregrinos se reunían ese día en la Basílica Constantiniana ante la tumba de Pedro en la colina del Vaticano. En la noche precedente se hacía una vigilia que concluía con la solemne celebración de la misa matutina. ¿Qué dice la gente que es el Hijo del Hombre? Jesús y los discípulos se encuentran en territorio de Cesarea de Filipo, región habitada por paganos. El episodio tiene dos momentos. En el primero, Jesús les pregunta qué piensan las personas de él. La respuesta revela la diversidad de opiniones, todas insuficientes para responder a la pregunta ¿quién es Jesús? En un segundo momento, Jesús interpela directamente a los discípulos: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? La respuesta de Pedro muestra quién es Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Esta respuesta es uno de los puntos centrales del Evangelio de San Mateo, pues su preocupación principal es presentar a Jesús como el Emmanuel, Dios con nosotros, y el Salvador, Jesús, Dios salva. Jesús es el cumplimiento de las expectativas mesiánicas. Pablo es el apóstol diferente, es puesto en paralelo con Pedro como para garantizar que la iglesia desde sus inicios es plural y se nutre de la diversidad. Pablo es un judío de la diáspora, originario de Tarso. Subió a Jerusalén para convertirse en escriba y rabino en la escuela de Gamaliel, uno de los maestros más respetados y honorables de la tradición rabínica. Pablo era un fariseo experto y celoso de la ley de Moisés. Ha llegado para mí la hora del sacrificio. El párrafo que se ha escogido como segunda lectura es conocido como el Testamento de San Pablo. Pablo sabe que va a morir. Aprovecha su estancia en la cárcel para hacer una revisión de su vida, mirando su pasado y su futuro. Para él todo es gracia de Dios. Llegó el momento de dar el supremo testimonio. Su sangre derramada la interpreta como un sacrificio con valor expiatorio. A través de estos dos apóstoles, la iglesia celebra hoy su apostolicidad.
Creo en la iglesia que es una santa, católica y apostólica. ¿Qué significa esto? Que celebra su fundamento apostólico gracias al cual ella se apoya directamente, sin espacios vacíos, sobre la piedra angular que es Cristo. Así pues, ya no son extraños ni forasteros, sino conciudadanos de los santos y familiares de Dios, edificados sobre el cimiento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra angular Cristo mismo, según Efesios 2, versículos 19 al 20. San Pedro y San Pablo son los últimos eslabones de una cadena que se enlaza con Cristo mismo. En cierto sentido, nuestra comunión con Jesús pasa a través de ellos. Pedro, el primer discípulo llamado por Jesús, según los evangelios sinópticos, la roca de la iglesia, y Pablo, que no fue discípulo de Jesús ni formó parte de los 12, pero que es llamado el apóstol, el misionero por excelencia. Los escritos del Nuevo Testamento no cuentan el final de sus vidas, pero una antigua tradición los hace mártires en la misma ciudad de Roma, 2 vidas ofrecidas en sacrificio por causa de Jesús y del Evangelio. San Pedro y San Pablo poseen temperamentos diferentes y líneas también muy distintas. La forma como ambos encontraron al Señor ha marcado su apostolado y el genio de Pablo es incomparable en el cristianismo. Pero ambos coinciden en la profundidad de su fe y en el amor fervoroso a Cristo. Pedro dice al Señor: Señor, tú bien sabes que te amo. Pablo, por su parte: para mí el vivir es Cristo. Ambos derramaron su sangre en Roma en estas fechas. Pedro el año 64, Pablo el año 67, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Antífona de entrada: estos son los que viviendo en nuestra carne con su sangre, fecundaron a la iglesia, bebieron del cáliz del Señor y fueron hechos amigos suyos. Antes de iniciar esta gran solemnidad, que también es el domingo 13 del tiempo ordinario, que la estamos ofreciendo por el perdón de nuestros pecados, pidamos perdón por ellos mismos. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamientos, palabras, obras y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de ustedes, perdone sus pecados y los lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial. Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende a nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios nuestro, tú que nos llenas de una venerable y santa alegría en la solemnidad de tus santos apóstoles Pedro y Pablo, concede a tu iglesia que se mantenga siempre fiel a todas las enseñanzas de aquellos por quienes comenzó la propagación de la fe. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. La primera lectura es tomada del Hecho de los Apóstoles, capítulo 12, versículo 1 al 11. En aquellos días el rey Herodes mandó apresar a algunos miembros de la iglesia para maltratarlos. Mandó pasar a cuchillo a Santiago, hermano de Juan, y viendo que eso agradaba a los judíos, también hizo apresar a Pedro. Esto sucedió durante los días de la fiesta de los panes ácimos. Después de apresarlo, lo hizo encarcelar y lo puso bajo la vigilancia de 4 turnos de guardia, de 4 soldados cada turno. Su intención era hacerlo comparecer ante el pueblo después de la Pascua. Mientras Pedro estaba en la cárcel, la comunidad no cesaba de orar por él. La noche anterior al día de que Herodes iba a hacerlo comparecer ante el público, ante el pueblo, Pedro estaba durmiendo entre 2 soldados, atado con 2 cadenas,
y los centinelas cuidaban la puerta de la prisión. De pronto apareció el ángel del Señor y el calabozo se llenó de luz. El ángel tocó a Pedro en el costado, lo despertó y le dijo: levántate pronto. Entonces las cadenas que le sujetaban las manos se le cayeron. El ángel le dijo: cíñete la túnica y ponte las sandalias. Y Pedro obedeció. Después le dijo: ponte el manto y sígueme. Pedro salió detrás de él sin saber si era verdad o no lo que el ángel hacía, y le parecía más bien que estaba soñando. Pasaron el primero y el segundo puesto de guardia y llegaron a la puerta de hierro que daba a la calle. La puerta se abrió sola delante de ellos. Salieron y caminaron hasta la esquina de la calle y de pronto el ángel desapareció. Entonces Pedro se dio cuenta de lo que pasaba y dijo: ahora sí, estoy seguro de que el Señor envió a su ángel para librarme de la mano de Herodes y de todo cuanto el pueblo judío esperaba que me hicieran. Palabra de Dios, y alabamos, Señor. Muy bien, de la lectura del Hecho de los Apóstoles, capítulo 12, que nos va relatando de la liberación de San Pedro del calabozo por manos de Herodes, y que milagrosamente el Señor lo rescata de ese calabozo y lo lleva a la libertad. Pero lo impresionante es cómo el ángel le va indicando paso por paso qué es lo que debe de hacer, en qué momento se ciñe la túnica, el manto, etcétera. Hasta incluso le dice: ahora ponte la sandalia, ahora vámonos. Y vemos que una vez ya fuera, pues el ángel procede a dejarlo para que busque a los demás discípulos. Salmo responsorial es el Salmo 33. El Señor me libró de todos mis temores. Bendeciré al Señor a todas horas, no cesará mi boca de alabarlo. Yo me siento orgulloso del Señor, que se alegre su pueblo al escucharlo. El Señor me libró de todos mis temores. Proclamemos la grandeza del Señor y alabemos todos juntos su poder. Cuando acudí al Señor me hizo caso y me libró de todos mis temores. El Señor me libró de todos mis temores. Confía en el Señor y saltarás de gusto. Jamás te sentirás decepcionado, porque el Señor escucha el clamor de los pobres y los libra de todas sus angustias. El Señor me libró de todos mis temores. Junto a aquellos que temen al Señor, el ángel del Señor acampa y los protege. Haz la prueba y verás que bueno es el Señor. Dichoso el hombre que se refugia en él. El Señor me libró de todos mis temores. Qué hermoso, ¿no? La segunda lectura es de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 4, versículos 6 a 8 y 17 al 18. Querido hermano, ha llegado para mí la hora del sacrificio y se acerca el momento de mi partida. He luchado bien en el combate, he corrido hasta la meta, he perseverado en la fe, ahora solo espero la corona merecida, con la que el Señor justo juez me premiará en aquel día, y no solamente a mí, sino a todos aquellos que esperan con amor su glorioso advenimiento. Cuando todos me abandonaron, el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que, por mi medio, se proclamara claramente el mensaje de salvación y lo oyeran todos los paganos. Y fui librado de las fauces del león. El Señor me seguirá librando de todos los peligros y me llevará sano y salvo a su reino celestial. Palabra de Dios, y alabamos, Señor. El Señor me guía, me seguirá librando de todos los peligros y me llevará sano y salvo a su reino celestial. ¿Estamos claros? Es el Señor quien nos libre. Aleluya, aleluya. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella, dice el Señor. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Luego les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo entonces: dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti: tú
eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, pues es algo que nos da los tres mensajes más importantes. Primero, reconocer en la figura del Papa León XIV al vicario de Cristo, al Pedro. Pedro que todavía sigue guiando la presencia de la iglesia entre nosotros. Pero además de tener a San Pedro, tenemos muchos otros apóstoles que son los cardenales, los obispos. Pero bien, esa es la iglesia de Cristo. Aunque Pedro, recordemos que fue un pecador, negó a Jesús 3 veces, eso nos indica que la iglesia no está conducida por el hombre, sino por el Espíritu Santo. Por eso prevalecerá, aún con todos los errores que hemos hecho, nosotros, el clero, para querer, no sé, hacer escándalo y si la iglesia hubiera podido ser destruida. No, no ocurre porque es guiada por el Espíritu Santo. Hermanos, algo muy importante entonces son los tres mensajes que debemos de captar en esta celebración del último domingo de junio, en que celebramos en la solemnidad de los santos apóstoles Pedro y Pablo. Número uno, cómo dos personas de diferentes culturas se unieron para fundar la iglesia de Jesucristo. San Pedro, un hombre humilde, un hombre, digamos, un hombre que no estaba muy bien estudiado. Al mismo tiempo, un hombre pescador, casado, pues nos demuestra con una obediencia única seguir al Salvador. Y luego de ya la llegada del Pentecostés, pues él adquiere una yo diría, una responsabilidad que él asume hasta el último día de sus vidas. San Pablo, un hombre muy culto, estudiaba para rabino, del fariseo, de una posición social muy alta, es convertido en su camino y mientras que llegaba en su caballo, y encontramos un hombre tan culto que es el que da origen a los 2/3 del Nuevo Testamento con todas sus cartas que él dirige. Damos gracias a Dios por todos los elementos que participan en la proclamación de la buena nueva de Jesucristo. También recordemos a todos los que reunidos en el cenáculo, pues se encontraban siempre en esta casa de San Marcos, de la madre de San Marcos, donde se dio la última cena, donde se dio Pentecostés, donde se reunían los apóstoles, donde llegaba la Virgen, y como de ahí seguían seguidores que los apóstoles eran acompañados por estos y que luego ellos, ya sean los apóstoles o los seguidores, escribían o recibían cartas de los apóstoles que fueron creando en sí el Nuevo Testamento. El segundo punto muy importante es Pedro. Como vimos hace poco la elección de León XIV, este año, hace poquísimo, nos da un motivo de gran alegría. Muy importante reconocer que la Iglesia Católica es jerárquica. Jesucristo, el Papa, y ya el Papa nos gobierna a todos. No es democrática, no es que nosotros podamos elegirlo directamente, no, es una elección que viene de Dios y eso lo tenemos que aceptar. Por eso cuando usted duda o no quiere participar en los sacramentos, sobre todo en el sacramento de reconciliación, porque cree que es efectuada por hombres, realmente los sacramentos que efectúa, quien los efectúa es Dios, quien los realiza es el hombre, pero quien realmente concede el sacramento es Dios. No juzgue al hombre, busque a Cristo en el hombre ordenado, sacerdotal, para que nunca más usted vuelva a separarse de los sacramentos de la iglesia. Y aprovecho para decirles nuevamente, el mayor sacramento es la Eucaristía, donde Cristo vuelve a hacerse presente en su cuerpo y en su sangre.
Y si usted tiene algún obstáculo que no le permite recibir la Eucaristía, pues resuélvalo cuanto antes, porque eso nos indica que vamos realmente por el camino siguiendo a Cristo, el camino hacia la patria celestial. Si usted siente que no puede recibir la comunión o no quiere, sencillamente se está negando, se está negando la vida eterna al lado de Dios. Y pasarán muchos años de purgación para que pueda usted entrar al reino de los cielos, y no vale la pena que eso sea así. ¿Por qué? Para alcanzar la mayor felicidad, el hombre la alcanza caminando con Dios. Y tercero y último punto es, terminamos junio, vamos a comenzar julio. Julio queremos comenzarlo de una manera que reconocer primero que se darán en la primera semana de julio, el primer viernes y el primer sábado, en el cual honramos el Sagrado Corazón de Jesús, el Inmaculado Corazón de María el sábado. Les ruego a ustedes que participen todos los primeros viernes y sábados de cada mes. Hay muchas promesas de Jesús y de la Virgen a quienes se comprometen a ese hábito, a esa asistencia con la Sagrada Comunión y la confesión. También hay celebraciones cívicas como el 4 de julio, que es también el viernes. Tenemos que rezar por este país, hermanos. Como católicos tenemos que rezar por todas las autoridades que hay en cada país para que el Señor les dé sabiduría y que actúen en forma de compasión. Pero al mismo tiempo alertarlos que julio puede traer muchas cosas buenas que el Señor quiere darnos, sobre todo para nosotros los que estamos indocumentados. Puede ser que a través de la rama ejecutiva se nos quiera conceder una residencia permanente en este país si realmente hemos sido honestos, hemos declarado impuestos todos los años, si hemos cometido algún delito, pues si hemos pagado al gobierno por cualquier error que hemos hecho, cumplido la sentencia, pagado las multas, etcétera, pedido perdón de una manera profesional con un abogado. Hemos mostrado un buen comportamiento y un sentido de superación. Tenemos el GED, hemos tomado algún certificado de electrónica o de mecánica, o estamos ya en el college. Cualquier tipo de actividad que demuestre que hemos tenido un grado de superación. Por lo tanto, primero, estar alerta que vienen buenos cambios y no temer, aplicar a cualquier situación. Segundo, aprender el inglés, pues se nos van a hacer las mismas preguntas que se hacen durante la ciudadanía. What's the name of the President of the United States? What's the name of the Vice President of the United States? What is the three branches of the government of the United States? Who is in the executive branch? Who's in the judicial branch, la Corte Suprema? Who is in the other branch? And who is your federal senators in Florida or Texas? Who are your congressmen or congresswoman, federal congressmen or congresswoman? What is the meaning of this? Do we have senators in the state? Do we have senators federal? Etc., etc. And try to have conversation. Practiquemos conversación en inglés. What is your address? Where do you live? What are you doing? How many children? Are you married? Cosas así. Empecemos a usar nuestro teléfono y usar conversaciones básicas, porque tenemos que demostrar que somos católicos, que podemos vencer, que podemos triunfar, que podemos contar con ese Espíritu Santo que nos da la ayuda. Nosotros podemos decir, pero es que a mí el inglés no me entra. Bueno, pero es que hay que forzarlo que entre. A mí, en la operación que me acaban de hacer, yo hubiera podido decir, a mí no me entra, no tengo venas, no tengo por dónde me van a poner la... Pero me hincaron 2, 3, 4 veces hasta que encontraron la vena y había que soportar. O sea que nunca las cosas son fáciles. Sobre todo el católico tiene que aprender eso, que hay que repetir las cosas, ser perseverante y de alguna manera tener resiliencia, que significa no dejar las cosas para mañana, sino que seguir insistiendo y soltar la lengua, no tengamos pena. Si aquí cada quien habla el inglés con un acento diferente, que el inglés del sureste es diferente al del suroeste, el del noreste es igual diferente al noroeste, el de esta rama étnica es diferente al de esta, por favor. Entonces, usted con cariño, con oración,
con respeto hacia las autoridades de inmigración, usted se presenta y hace lo mejor que pueda. Entonces, lo primero es el inglés, lo segundo, el dinero. Tener en sus manos mínimo $1,000 para la aplicación de todos estos procesos, mínimo por persona. Tercero es estar seguro que llenamos las aplicaciones a tiempo. Cuarto es recurrir toda la documentación que pidan, el demostrar que vamos pagando los impuestos todos los años, ya sea con el ITIN number o con el número del seguro social. Y en fin, ponerse en manos no de un notario, sino de un abogado para llevar una aplicación correcta e ir siguiendo los pasos de este abogado que le recomienden que es un hombre o mujer honestos. En resumen, demuéstrenle a Cristo que usted es un buen cristiano. Busque triunfar, superar, confiar. Esa es la gran solemnidad de hoy, de San Pedro y San Pablo, que siendo humilde llegó a la cima de la Iglesia Católica, que siendo un hombre culto y sabio logró ajustarse a las enseñanzas de Cristo, porque todo ser humano es creado idéntico a imagen y semejanza de Dios. Nadie hay superior a ti, nadie hay inferior a ti. Tú tienes que buscar superarte y buscar hacer superar a tu familia. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Glorifiquemos al Señor Jesús, luz que alumbra a todo hombre y sol de justicia que no conoce el ocaso, y digámosle: tú que eres nuestra vida y nuestra salvación, Señor, ten piedad. Señor, te consagramos al Papa León XIV, a todos los cardenales, obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas, a todo el pueblo santo que construye el reino de Dios. Roguemos al Señor, te rogamos, óyenos. Te rogamos, Señor, por todos los dirigentes de las diferentes naciones, por todas las autoridades, por todos aquellos que de alguna u otra manera se esfuerzan por construir el reino de Dios en este universo. Roguemos al Señor. Te pedimos que el recuerdo de tu santa resurrección sea nuestro gozo durante este mes que comienza de julio, y que tu Espíritu Santo nos enseñe a cumplir siempre tu voluntad. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor, óyenos. Que al celebrar la Eucaristía de este domingo, tu palabra nos llene de gozo, y que la participación en el banquete de tu amor haga crecer nuestra esperanza. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor, óyenos. Por todos los que sufren, los enfermos, hospitalizados, encarcelados, indocumentados, desempleados, víctimas de violencia doméstica. Y en un momento de silencio presentemos al Señor nuestras propias intenciones. Suplicamos la intercesión de María Santísima y decimos juntos: Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, y a ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Sea pues, Señor, abogada nuestra, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos, y después de este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clemente, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María,
Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, humildemente acudimos a ti al empezar el día, la semana y nuestra jornada, para pedirte que alejando de nosotros las tinieblas del pecado nos hagas alcanzar la luz verdadera, que es Cristo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Continuamos con el Santo Ofertorio. Te ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestras penas y alegrías. El trabajo es nuestro afán. A los pobres de la tierra, a los que sufriendo están, cambia su dolor en vino, como la uva en el lagar. Bendito sea, Señor, por este pan y este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad. Él será para nosotros pan y bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Lávame, Señor, de todas mis culpas, limpia mis pecados. Oremos, hermanos, por este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el bien de toda su santa iglesia. Haz, Señor, que la oración de tus santos apóstoles acompañe la ofrenda que te presentamos y nos permita celebrar con devoción este santo sacrificio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque en los apóstoles Pedro y Pablo has querido darnos un motivo de alegría. Pedro fue el primero en confesar la fe, Pablo el defensor que la anunció con claridad. Pedro consolidó la primitiva iglesia con el resto de Israel. Pablo, maestro y doctor, la extendió entre los paganos llamados a la fe. De esta forma, Señor, por caminos diversos, congregaron a la única familia de Cristo y coronados por el martirio son igualmente venerados por tu pueblo. Por eso con todos los ángeles y santos te alabamos proclamando sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, da vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Este es el misterio de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, Pedro y Pablo y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirme la fe y la caridad de tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Leo, nuestro obispo Tomás, Sócrates, el orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos en la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes y con su espíritu. Dense fraternalmente la paz. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, unidos en este cáliz, sean para nosotros alimento de vida eterna. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, que por voluntad del Padre, recuperando el Espíritu Santo, diste con tu muerte la vida al mundo. Líbrame por la recepción de tu cuerpo y de tu sangre de todas mis culpas y de todo mal. Concédeme cumplir siempre tus mandamientos y jamás permita que me separe de ti. He aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde y nos lleve a la vida eterna. Amén. Dijo Pedro a Jesús: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le respondió: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Oremos.
Renovados por este sacramento, Señor, concédenos vivir de tal manera en tu iglesia que, perseverando en la fracción del pan y en la enseñanza de los apóstoles, tengamos un solo corazón y un mismo espíritu, fortalecidos por tu amor, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Quedemos en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. ¡Viva Cristo! ¡Viva María! ¡Viva la Iglesia! ¿Quién causa tanta alegría? La concepción de María. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré. Alabaré a mi Señor. El día de hoy es para nosotros sagrado porque hoy celebramos el martirio de los santos apóstoles Pedro y Pablo. Estos mártires en su predicación dieron testimonio de lo que habían visto y con un absoluto desinterés dieron a conocer la verdad hasta morir por ella. San Pedro, el primero de los apóstoles que ardientemente amaba a Jesús y que llegó a oír de su maestro estas palabras: y yo te digo que tú eres Pedro. Él había dicho antes: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y Cristo le replicó: y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Sobre esta piedra edificaré esta misma fe que profesas. Sobre esta afirmación que tú has dicho, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo, edificaré mi iglesia. Porque tú eres Pedro. Pedro es una palabra que viene de piedra. Como cristiano de Cristo, el Señor, antes de su pasión, como ya lo saben, eligió a sus discípulos, a quienes dio el nombre de apóstoles. Entre ellos, Pedro fue el único que representó a la totalidad de la iglesia casi en todas partes. Por ello, en cuanto que él solo representaba en su persona a la totalidad de la iglesia, pudo escuchar estas palabras del Maestro: yo te daré las llaves del reino de los cielos, porque esta llave las recibió no un hombre único, sino la iglesia única. En el sermón de San Agustín 354, sermón 295, párrafos 354. Amén. Pasen un buen fin de semana, que Dios los bendiga y sean siempre hombres y mujeres santos. Amén.